el mexicano que viajó en el majestuoso Titanic. Te voy a platicar la extraña historia y qué fue lo que sucedió con él. ¿Habías escuchado sobre la teoría que dice que el Titanic no fue hundido por un iceberg? Bueno, sí, pero no precisamente por la mano divina, sino por la mano del hombre. No la había escuchado. Te voy a platicar de los verdaderos responsables del hundimiento del Titanic, una historia bastante interesante. Resulta que el RMS Titanic, el barco más famoso de toda la historia, naturalmente y debido a su gran fama, no se escapa de historias alternas al oficial. Su hundimiento permaneció como un misterio durante muchos años y aunque recientemente fue descubierta su causa y cómo fue su final, algunas otras teorías sugieren que la tragedia no tuvo un final causado por el destino, sino que todo fue meticulosamente planeado. El final de este barco resulta precisamente todo un misterio, pero ahora con la información que se esparce por internet, una nueva teoría ha intentado explicar la catástrofe. Antes de decirte de qué va todo esto, es necesario entrar en contexto para luego entender de qué va esta teoría que asegura que todo lo que ahora conocemos no fue lo que realmente sucedió, sino que todo fue fríamente calculado para que el Titanic se hundiera. El hundimiento del Titanic, repito, no habría sido el resultado de la colisión con un iceberg producto de un fatídico destino, sino que era la culminación de un siniestro plan. Eran inicios del siglo XX. En aquellos días, las familias dominantes en los bancos y negocios del mundo eran los Rockefeller, los Warburg, los Rothschild y los Morgan. Ellos buscaban en aquel entonces promulgar leyes para así crear un banco central con sede en los Estados Unidos. El senador Patrick, junto al secretario adjunto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Andrew, y 5 de los magnates más importantes que en aquel entonces representaban tan solo un cuarto de la riqueza económica del mundo y quienes aquellos días, y quizá con justa razón, eran nombrados los dueños del mundo, los amos del planeta, se reunieron en el Jekyll Island Club, en las costas de Georgia, para discutir juntos la política monetaria y el sistema bancario. Aquel evento, con el paso de los años, habría llevado a la creación de la actual Reserva Federal. Pero años antes, se habría escrito un libro que, más que ficción, resultaría una realidad atroz. Una coincidencia extraordinaria, impresa en un libro que parecía como, te diré, premonitorio, profético. El naufragio del Titanic, escrito por Morgan Robertson, un oficial estadounidense de la Marina Mercante, narraba en 1898 lo que hoy podríamos describir como una profecía. En tal texto se relata la historia de un transatlántico llamado SS Titán, el cual se hundía en las aguas del Océano Atlántico para luego impactar con un iceberg en su viaje inaugural. Las coincidencias entre el Titanic y el Titán son tales que, al momento de que la tragedia del barco más famoso de la historia se hizo pública, las reacciones fueron casi inmediatas al saber que tantas coincidencias parecían incluso sospechosas. Y es en esta parte que nos encontramos con una teoría que une a ambos eventos y el libro. La reunión de los dueños del mundo y el hundimiento del Titanic al parecer no fue sino el producto de un plan que tenía como fin acabar con la vida de algunos pasajeros incómodos para los fines económicos de algunos magnates. Interesante. Probable. Y, pues, nada descabellado a cómo funciona el mundo, ¿no? Pero la legislación propuesta por los banqueros mencionados anteriormente había sido entregada al senador Aldrich para tratarla en el Capitolio. Estados Unidos había intentado anteriormente y con muy pocos resultados la creación de un banco central, pero varias personas con fuertes intereses bancarios se opusieron, aunque no todos. JP Morgan, los Rothschild y los Rockefeller insistieron en formar un sistema de reserva federal detrás de ellos, en la oscuridad, a sus espaldas, como traición. Algunas personas tan o quizás más influyentes que ellos se oponían firmemente a la creación de una banca central. Ellos estaban convencidos debido a intereses personales y de sus naciones de que así debía ser. Tal acto debía llevarse a cabo, pero también tal acto desencadenaría una serie de eventos que probablemente llevarían a varios países a la ruina. De hecho, Benjamin Guggenheim, quien fue un magnate de aquellos tiempos, hizo su fortuna a partir de la minería y la metalurgia.
estaba directamente opuesto, se oponía al plan de la creación de la banca central. Isidore Straub, por ejemplo, también un empresario nacionalizado estadounidense y propietario de lo que hoy conocemos como Macy's, ¿sí has visto estas tiendas ahí en Estados Unidos? De hecho, creo que hacían su festival anual, ¿no? De diciembre, uno muy grande, de la tienda de Macy's, un desfile. Sí, bueno, son tiendas que generan millones, miles de millones de dólares. Tiendas departamentales con muchos ingresos en Estados Unidos, que por cierto, qué chistoso que no se hayan expandido, ¿no? Este fue el segundo hombre en oponerse directamente, sin titubear, al plan del banco, de la banca central. La creación de la banca central no era algo que aparentemente le convendría a su país. Aunado a ellos, un tercer hombre, pero no menos importante, estaba de acuerdo en que no era buena idea. John Jacob Astor IV, bisnieto del considerado primer multimillonario de los Estados Unidos, que también era militar y dedicado fielmente al negocio inmobiliario que su familia había heredado durante décadas y décadas de arduo trabajo, pues también estaba en oposición. Y bueno, los tres, conocidos entonces por ser firmes negociadores, magnates e extravagantes, estaban entre los hombres más ricos del mundo, pero resultaron ser un fuerte obstáculo para la creación del Banco Mundial. Cabe señalar que el Banco Mundial es la entidad que controla cuánto dinero está en circulación. Entonces ya te imaginas por dónde va la cosa, ¿no crees? El objetivo principal de muchos bancos centrales es la estabilidad de los precios. Y es que si hay más dinero en circulación, los precios aumentan producto de la inflación. Lo que sucede un poco en países como Venezuela, ¿no? Que pensando que imprimiendo más dinero se iban a generar, pero no, eso genera más inflación. Y bueno, en algunos países los bancos centrales tienen también la obligación legal de apoyar la creación de empleos. Y sabido esto, probablemente intuyas hacia dónde se dirige la teoría que afirma que el banco fue hundido no por fuerzas del destino, sino por la mano del hombre. Quizá los que estaban ahí en el Titanic estaban a nada de llevar a cabo estos planes que no les convenían a ellos. Es que todo puede suceder y pues el capitalismo mata mucha gente. Más que yo creo que en el paso de los años, de los siglos, de los milenios va a ser recordada esta época como la era del capitalismo, en la cual mucha gente pereció gracias a este amor al dinero, ¿no? Como en Los Simpson aparece... Y el poder. El poderoso dólar, el poderoso dólar. El poderoso dólar. ¡Ay, claro! A pesar de no tener los registros suficientes para entender por qué estas tres personas se oponían firmemente a la creación de una banca central, un sistema que, por cierto, con el paso del tiempo logró imponerse, bien se sabe que ellos eran patriotas, trabajadores que esperaban prosperidad no solo para sus familias, sino para sus naciones. La creación de un sistema nuevo representaba todo lo contrario, pues, al parecer, solo se beneficiarían unas cuantas familias acaudaladas. De hecho, el miércoles 10 de abril de 1912, con el capitán Edward John Smith al mando, el Titanic zarpó con algunos inconvenientes. De hecho, ya iba 1 hora de retraso y su viaje inaugural se habría demorado, pero también, como todos sabemos, habría sido el último. Personas acaudaladas se veían llegar en su imaginación al nuevo mundo con la esperanza de hacer mucho más grande su fortuna, y también personas que no se encontraban en la mejor situación viajaron con la esperanza de iniciar una nueva vida apostando todo, pero en aquel barco, coincidentemente a bordo, iban los tres hombres que abiertamente se oponían a la creación de una banca central. Y entonces aquel viaje estaba ya destinado por lo mismo a nunca ser completado, dadas las fatídicas consecuencias. ¿Será que los magnates hundieron al barco más grande de la historia con la finalidad de también hundir a quienes se oponían a sus intereses? ¿Crees? Es muy probable. Y juntando toda la fortuna que manejaban, el Titanic era nada a comparación de todo el dinero que se movía. Sí, no, y aparte en aquellos tiempos, ahorita se mueve mucho más dinero, ¿no? Por eso también las cosas ya son más caras que antes, pero producto de la inflación, pero en aquellos el que se decía rico era rico. No era clase mediero, como le llaman muchos, no era el rico, era porque tenía una mansión, o sea, el clásico estereotipo como el de Monopoly, ¿no? Y bueno, ¿será que lo hundieron ellos? Pues esa respuesta quizá quede en el aire hasta que la verdad llegue en un instante de suspicacia en la historia que todos hemos conocido y que quizá no sea lo que realmente sucedió.
La verdad es todo lo que tú te creas. Quizá esto todo quede en una incógnita que jamás resolvamos porque, bueno, el capitalismo nunca lo va a permitir. Pero siempre en los comentarios hay historias interesantes y opiniones interesantes. Y hablando de eso, ¿qué te parece si nos vamos a la amadísima y encantadora sección de lo que la gente cuenta? La historia con la que empezamos esta sección me la compartieron a mí en mi correo de juliancablero@gmail.com y dice así: te comparto esta situación que le sucedió a mi familia. Una tía lejana estaba cuidando a su padre por la situación del COVID. Lamentablemente mi tío falleció. Ellos viven en una ranchería, por lo cual la única comunicación que tenemos con ellos es a través de WhatsApp. En el audio, mi tía le cuenta a mi mamá que su papá ya lamentablemente partió de este mundo y que le llamó a la ambulancia pero no alcanzaron a llegar. Y cuando le comenta que no sabe qué hacer, se escucha la voz de su papá, que nosotros creemos que dice en un susurro: necesito estar solo. A todos naturalmente nos impactó, y más porque no son habladurías o algo contado, es mi tía. Aclaro que en la casa solo estaban mi tía, su padre que había fallecido y mi sobrino, el niño que se escucha, jugando en el fondo. Espero haberme explicado bien. Saludos, Carla Moya Jiménez, Carla Moya J en Instagram, para que la vayan a seguir. Y el audio es el siguiente. Gracias, Chulita, gracias. Ahorita no sé qué sigue porque aquí murió, pero no viene la ambulancia. No sé qué es lo que tenemos que hacer, si tiene que venir la ambulancia o si tiene que ir venir la funeraria. No sé qué hay que hacer en estos casos. Uy, está fuerte. Pues imagínate, o sea, es que también jugar con eso cuando se acaba de morir tu tía, pues como que no es onda, ¿no? Como que no creo que haya sido así como a propósito, como para llamar la atención. Uh-huh. Y también no es como que una situación que no le pase a nadie. Por ahí hay registro de muchísimas psicofonías que pues nos quieren decir algo, ¿no? Ya sea si están enojados o si necesitan algo o si se quedaron como con alguna inquietud. Pero pues aún así, aunque sea no sea un familiar, sí es como que, ay, qué miedo, ¿no? ¿La ponemos otra vez? A ver. Ahí te va. Gracias, Chulita, gracias. Ahorita no sé qué sigue porque aquí murió, pero no viene la ambulancia. No sé qué es lo que tenemos que hacer, si tiene que venir la ambulancia o si tiene que ir venir la funeraria. No sé qué hay que hacer en estos casos. Pues hablando así en psicofonía y todo, pues sí te van a dejar solo ahí en esa casa. Aterradora, ¿eh? Interesante. Pero tú también creo que traes una buena historia, ¿verdad? Bueno, la última vez yo salgo mucho en la bicicleta. Me pertenezco a un grupo de, cuando gusten, se llama Chiquelines MTV. Y una vez yo estaba por un predio ahí por mi casa, se llama, bueno, es Tercer Anillo y es más adelante de la carretera Villa Hidalgo. Entonces cuando yo iba en el libramiento, se me ocurrió meterme en una terracería y hay unas covachas más extensas hacia adelante de donde está el Cerro del Muerto. Entonces cuando yo voy para ese lado, esa vez yo iba solo, porque un amigo mío me quedó mal y yo me fui solo. Entonces cuando yo voy regresando, voy viendo a 3 vatos con túnicas así negras y pues haz de cuenta que cuando yo voy así en la rodada, se me ocurrió pararme en un mezquite y pues cuando ya me paré, perdón. Ya se fue, perdonen ustedes. Me paré en el mezquite y empecé a ver que estaban como prendiendo como lumbre o no sé qué estaban haciendo. Entonces cuando ya voy de regreso, voy viendo que como que me empiezan a perseguir y yo me fui pues rapidísimo por la terracería, agarré carretera y ya no supe nada. ¡Tengo miedo! Pero sí empecé a sentirme mal, tenía pesadez en todo mi cuerpo y todo. Y tengo una tía que pues hace que me curó con unos, como les dicen, que con la mentada veladora. Oh. Me curó con eso y se me quitó. ¿Tuviste unos güeyes haciendo como un ritual satánico? Sí, algo así, estaban en una fogata y yo estaba con, pues más o menos como de aquí a 1 kilo, unos
100 metros estaban de mí. Tengo un amigo mío que pues hace investigaciones así también y sí dice que por esa zona es cuando hay más que nada que dicen que por el panteón de ahí de Venaderos. Ahí es donde hay más desmadre. Yo trabajé en Casa de Terror por muchos años, la típica que se pone en feria y sí, en temporada de calaveras. Y pues prácticamente ahí fue donde crecí, porque ahí trabajaron, mi papá era coordinador de ahí. En la última ocasión que a mí me tocó actuar ahí, nos dividíamos los personajes por días. Me tocó una semana ser la que se encontraba en fotografía. Ese personaje tenía un horario distinto a los demás, por eso no estaba como en el grupito de los chicos que se encontraban dentro. En Expo Plaza ya se dice o se conoce, al menos dentro de los que han trabajado varias veces ahí, que hay sí cosas como turbias o pesaditas, pero nada que hubiéramos dicho, sí me ha tocado, no, yo he visto o algo así. A excepciones de ciertas personas. En esa ocasión, la chica que se encontraba en fotografía o chico cenaba más tarde que el resto del grupo, entonces no fue la excepción. En una de esas ocasiones que a mí me tocó, estaba yo cenándome mis hot dogs de feria, los típicos de la güera, pero el momento de que se inicia recorrido en Casa de Terror, nos dan indicación del director y todos corren a sus lugares y no se pueden ya mover de ahí hasta que nos vuelven a dar receso. Ya se platica, como les mencionaba, que hay ciertas cosas. Principalmente dicen que se apareció una niña y un señor. A la niña, de hecho, entre broma, dicen que se llama Mariana y al señor le dicen el Don Roque, algo así. Estaba yo sentada, les explico, dentro de Casa de Terror, antes de los cuartitos, por dentro se encuentra lo que es el pasillo de emergencia y es ahí en donde los actores se dejan sus cosas, donde se cambian y todo lo demás y donde vamos a cenar. Entonces yo estaba cenándome y estaba sentada entre las bocinas por cualquier cosa, de que si llega a salir alguien del recorrido, pues que no te vean ahí. Yo comiendo, de repente empecé a sentir muchísimo frío y que se me pararon como todos los vellitos, me dio un escalofrío muy fuerte y dije, pues qué raro, han de haber prendido el aire o algo así. Cuando en eso siento como de reojo que está alguien aquí al ladito y al momento de que me asomo veo que alguien está así, inclinado. Y dije, ok, pero hasta le vi como el cabello suelto y dije, pues sabe. Dije, me quedé pensando, dije, no manches, pero ya nos acaban de decir que va a entrar recorrido, entonces ya no deberían de estar aquí, capaz que es fulanita de tal, ella a lo mejor no sabe que necesita ya estar ya en su cuarto, entonces necesito ir a decirle. Entonces me levanto, voy y no veo a nadie y dije, pues sabe. Entonces voy al lugar donde creía que estaba, bueno, se suponía que debería de estar fulanita y sí, ya estaba ahí. Y dije, oye, ¿te acabas de venir? Me dice, no, de hecho ya acaba de pasar grupo, ya va para la mitad del recorrido. Y digo, es que no manches, entonces ha de ser mi hermana. Mi hermana estaba en los últimos cuartos de recorrido, entonces voy y me asomo y ella ya estaba en su posición. Y yo dije, entonces, ¿quién fue? Entonces terminé de contar la historia ya cuando terminó la noche y me dicen, te fue a saludar Mariana, pero todos los de ahí de la Expo Plaza así como de, fue Mariana. Y fue como, ok. Esta historia la envía Eva Lexi y ella nos dice: quiero compartirles mi historia. Yo tenía un Valiant Duster 71 que fue de mi padre y antes de mi abuelo. Bueno, pues en las noches algunas veces sonaba el claxon, se prendían y apagaban los faros. El radio también comenzaba a sonar. En ocasiones se movían los limpiadores o se llegaba a prender el motor. Todo esto sin tener la llave puesta. Al ir a bordo del auto se sentía tristeza y sensación de no ir solos. Varios mecánicos siempre lo checaban de lo eléctrico y nunca encontraron que algo estuviera mal. Así que optamos por quitarle la batería. Pero aún así, misteriosamente, en ocasiones lo encontrábamos en lugares distintos, como si lo hubieran empujado. Cabe aclarar que se encontraba en un patio grande donde gente extraña a la familia no tenía acceso. En ocasiones, por las noches se veían sombras dentro del auto.
Cabe mencionar que mi abuelo lo compró seminuevo a un amigo suyo. Después supimos que la hija del dueño original había fallecido en el auto, en camino al hospital, pues tenía leucemia. Así que su papá vendió el auto y después lo utilizó un tiempo mi papá y al final fue mío. Pero por tantas cosas raras con él decidí venderlo. Sé que muchos no me van a creer, pero esa es mi historia. Todo esto pasó en Pachuca, Hidalgo. Saludos. Híjole, está raro porque pues, aparte es un carro viejo, no es como que, pues como dicen, es muy difícil que se prendan solas las luces, o sea, porque son muy rústicos, por así llamarlo. Con palancas todo se mueve, o sea, lo de la luz, un primo tenía un Valiant y pues son botones que no es como que digital como ahora, no entiendo cómo pudo haber pasado eso. También lo que nos comenta, que se encontraba en un patio privado, por así decirlo, no era como que estuviera sin freno de mano y lo pudieran empujar, ¿no? Moverlo unos metros. Es bastante inquietante y pues lo mejor fue pues que lo vendiste. No sé si al venderlo por así decirlo, se pase la maldición, ¿o tú qué crees que pase? Pues es que yo creo que la vibra es la vibra, ¿no? Y si en el carro hubo mucha mala vibra, pues es difícil alejarla, pienso yo. No sé tú. Por ahí es lo que dicen, cuando compras algo usado es bueno hacerle una especie de limpia. No, pues mejor no hay que comprar usado. Pues es que para saber, ¿verdad? A quién le perteneció qué cosa y qué vibras tiene o qué energías, ¿no? Pero pues, al final yo creo que todas estas historias de objetos embrujados, la energía se queda, el universo es energía y la energía a fin de cuentas pues se puede quedar impregnada en cualquier objeto. Y si quieres que leamos tu historia paranormal, recuerda, voy a dejar un comentario fijado y ahí las puedes poner para que Déjanos salgan aquí en los episodios. Ajá, deja ahí en tu historia fantagorífica. Bien, pues como se los había prometido, les voy a hablar sobre... Ya comentaste tú una parte de estas teorías que involucran al transatlántico más famoso de la historia. Desde leyendas, anécdotas, hipótesis y conspiraciones se desprenden del famoso Titanic. Vamos a hablar de Manuel Uruchurtu Ramírez. Él fue un mexicano de 40 años de edad y reconocido político. Diputado en 4 ocasiones, siendo además funcionario del gobierno de Porfirio Díaz. Manuel había viajado a Europa para visitar y charlar con sus compañeros de las Cortes españolas, y así ver las promesas que el primer mundo podría traer a México. Pero la última vez que lo hizo habría sido un viaje modesto, sin lujos y con escasos recursos. Por lo tanto, su regreso a América habría sido en un barco normal, nada fuera de lo común. Pero, como un acto rebelde del destino y como si del guión de una película se tratara, en abril de 1912, un amigo cercano le cambió el pasaje de su barco normal por un billete de primera clase, nada más y nada menos que en el Titanic. El mexicano entonces se embarcó a una aventura que tendría, como ya todos sabemos, un final bastante triste. Emocionado por tan lujosa próxima travesía, Uruchurtu se embarcó en el puerto de Cherburgo, en Francia, ansioso de volver a su casa en Sonora, con su amada Gertrudis, quien, según cuenta, había recibido una carta en la cual el diputado le prometía pronto regresar. El texto decía más o menos lo siguiente: Tengo ganas de volver. Y si no prescindo de mi viaje a España es porque quiero concurrir a sesiones de las Cortes españolas. Muchos besitos a todos mis pollitos. Posteriormente, Manuel, ya a punto de partir, enviaría un telegrama corto y conciso: Estoy embarcando. Aquella carta habría sido el último contacto con Manuel. 2 semanas después de tan breve pero amorosa carta, la esposa de Manuel, Gertrudis, recibiría un telegrama de la Compañía Telegráfica Mexicana, donde se le informaba de la tragedia que ya todos conocemos, pero que además el cuerpo de su esposo no había sido localizado. Pero, ¿qué fue lo que sucedió minutos antes de que el diputado perdiera la vida? ¿Por qué además algunos dicen que fue un héroe?
Esas preguntas tendrían respuesta casi un siglo después, luego de que su bisnieto Antonio asegurara que Elizabeth Drummond Nye, una mujer inglesa, le contó en su viaje a Hermosillo en 1916 que ella sobrevivió gracias a su bisabuelo. La visita fue reseñada no solo por familiares, sino que también por algunos vecinos y un profesor que además sirvió de traductor. Interesante, ¿no? Ah, sí, bastante interesante. En aquella visita, la mujer le habría contado que aquella fatídica noche, recuerda, mujeres y niños habrían sido los primeros en abordar. Sin embargo, todo se volvió un caos y el desorden reinó. Y de pronto, comenzaron a abordar no importando edad ni género. Así que muchos se aprovecharon de la situación para salvar su propia vida. Pero había cordura aún en algunos y en ciertas partes. Todavía se mantenía cierto orden. Había llegado la hora de que los hombres abordaran el bote. Pero dado el caos que en otras partes del barco ocurría, Elizabeth no pudo abordar al momento justo. Así que había prácticamente perdido su lugar en los botes, mientras Manuel Uruchurtu cedió su lugar a la mujer inglesa, aún a sabiendas de que aquello significaría su propia muerte. Héroe. La mujer entonces abordó el bote salvavidas, lugar que le habría sido donado por un caballero que más tarde se perdería en el fondo del mar. Un acto heroico que ha resonado hasta nuestros días, que tendría como protagonista a Manuel Uruchurtu, el mexicano cuyo cuerpo jamás pudo ser localizado. Pero luego de que la historia hiciera cierto eco, una escritora llamada Guadalupe Loaesa, autora de El Caballero del Titanic, un libro que narraría el heroico acto de Uruchurtu, luego de una exhausta investigación se percató de que aquella historia no tenía ninguna prueba fehaciente que indicara que era verdad. La escritora no estaría por lo menos segura de que esta historia fuera verdad. La historia de Manuel Uruchurtu, el mexicano que viajó en el Titanic, y su acto heroico resultan ser quizá una leyenda. Pues de hecho, el diputado sí viajó en el Titanic, gracias a un boleto cedido por uno de sus compañeros. Pero el acto heroico es más bien una historia que, asegura la escritora, está llena de valores y es muy idealista. Como ensalzada, ¿no? Uh-huh. Sí, y al final pues era una historia interesante que decidió que pues tenía de dónde, ¿no? Como para llevarla a la literatura. Pues sí. Tipo una historia de ficción. Que mucho podría tener de verdad también, ¿eh? Sí, como en su caso la película de Titanic, ¿no? Que ya después ya andaban diciendo que ya existía. Tiene bastantes tintes de realidad también. Pues el nombre de Uruchurtu se encuentra en la lista de los pasajeros del Titanic, en un importante museo y monumento en Belfast, Irlanda, dedicado única y exclusivamente a la historia del transatlántico más famoso de la historia. Pues justo al lado del museo sería el lugar donde el Titanic se construyó, esto en el astillero Harland and Wolff. A partir de ahí comenzaría a escribirse la trágica historia. Sin lugar a dudas, todo lo relacionado al Titanic es trágico y enigmático. Muchas personas fallecieron y con ellas muchas historias que quizá nunca vean la luz. Imagina cuántas historias se desprenden de ese lugar. Niñas, niños pequeños, adolescentes, jóvenes, señores, señoras, ¿no? Tantas historias que se llevó al fondo del mar aquel barco que pues, serían imposibles de descubrirlas todas, ¿no? Sí, gente que en efecto no hablaban inglés. O sea, cuánta desesperación, tragedia, actos de bondad, ¿no? O sea, vaya, un cúmulo de emociones ahí tan grande que pues, es inexplicable, que son tragedias muy grandes que con el paso del tiempo van surgiendo estas historias que poco a poco van emergiendo a la luz. Y como dices, de ahí también, lo podemos contar después, es esta carta que sale del Titanic, que es encontrada hace no mucho, también... la viajera del Titanic, ¿no? La viajera del Titanic que viajó en el tiempo, valga la redundancia. Ajá, o sea, también
Pues y es que muchas historias de que llevaban ahí que era como una momia, ¿no? Sí, bueno, sí, a una momia que supone que fue la maldición por la cual se hundió el Titanic. Y bueno, respecto a esta historia de la viajera del tiempo, esta surgió porque hay muchos marineros que aseguran que cuando pasan por ahí, donde se hundió el Titanic, se escucha todavía el del SOS. Historias también sobre que fue un daño ya premeditado y en alguna foto del Titanic se observa sí, que también. En efecto el barco ya tenía un daño y esto a nada de haber zarpado. Sí, que ya había habido un incendio en la parte de abajo que hizo que el metal se fracturara un poco y el iceberg llegó nada más así suavecito y... Pues es que hay muchas historias. El Titanic es uno de los misterios más grandes de nuestra historia moderna. Y pues como película, yo sé que espero y se me haría increíble que alguno de ustedes no hubiera visto la película de Titanic. Pues es que nunca falta. Por si eres tú uno de ellos, vela, está interesante. Está bastante interesante, está bien hecha. No veas la de Titanic 2, porque ya está la del Titanic 2. Esa sí es bastante aterrador el resultado. También hay una película muy interesante que de hecho volvimos a ver. Bueno, yo volví a ver y en tu caso apenas la estabas viendo. Increíblemente yo no la había visto, por eso te dije, bueno, hay de haber gente que no ha visto Titanic, así como yo no había visto El Sexto Sentido, a pesar de que el final está más choteado, está más parodiado también como el de Yo soy tu padre. No, o sea, como que ya te la sabes. Pero, pues, aunque te la sepas, el final no se los voy a decir porque mucha gente puede ser que no lo haya visto y que ni sepa, como a quienes nos ayuden en el programa de radio. Pero la verdad es que la película sí te va llevando por un rumbo, que es bastante oscuro y es un miedo que por lo menos yo te puedo decir que tengo a veces. O estoy loco y todo me lo estoy imaginando, o pasa eso que no les puedo decir, que es parte de la película, que muchos ya la han visto, pero quien no la haya visto, por favor, véala. Véanla, amigos, de verdad está muy interesante, está bien hecha también. Y juegan muy bien con llevarte a una idea que estás, sí entiendo perfecto hacia dónde va la película, y al final, miren, una vuelta... un giro del de la trama bien cañón. Véanla, Sexto Sentido, y está en Star. No, Amazon. No, Netflix. Una de esas tres. En YouTube. En YouTube la encontré, buenecinecalidad. Pues sí, amigos, dense esta oportunidad de verla y de pasar un buen momento. Y también quisiera aprovechar para enviar saludos a la comunidad fantasmil, a Gabriel Pineda, a Walter Arriaga y a Daniel Franceschi. Espero haber mencionado correctamente sus nombres, amigos. Yo mando un saludo a Victoria del Bosque. También le mando un saludo a Rodrigo X25. Y bueno, esos son mis saludos de hoy, que me los pidieron muy cordialmente. Yo los mando, los que me piden los mando. Así es de que esto es un cambio. Y fuera.